acompaña Lady Garzón, gerente de servicios forenses y de integridad de IOLA. Muy buenas tardes, Lady, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Es verdad, Lady, que el COVID-19 nos afecta, además de en temas de salud y de economía y de todo eso, como que se ha modificado entonces la forma de hacer fraudes, del cibercrimen, los litigios, todos los reclamos y todo ese tipo de cosas? ¿También ha variado con el COVID? Sí, efectivamente. De hecho, nuestro estudio demostró que muchas de las empresas estaban más expuestas a este tipo de riesgos precisamente porque habían mayores implementaciones o mayores situaciones de estos temas al salir de la oficina en la que siempre estamos. Cuando salimos de la oficina, pues estamos expuestos más a ese tipo de riesgos que se presentan por el teletrabajo, el que estemos usando otro tipo de servidores o el que ya las presiones a nivel del empleado pues aumenten. Entonces, al tener más presión, pues tengo mayor oportunidad o quiero realizar más fraudes, temas de corrupción y pues si tengo menos controles, las oportunidades crecen. O sea que todo al final nos afecta de alguna manera. La gente tiene que ir a trabajar a su casa y, sin embargo, al trabajar en su casa aparecen cierto tipo de debilidades, igual que en otras situaciones. ¿Y cómo se corrige todo eso? ¿Cómo hacen las empresas entonces para tomar precauciones? Por un lado, me imagino que invertir en tecnología, ¿verdad? Pero ¿y el resto cómo se hace? Porque al final, eso siempre están atentos para ver cómo nos meten la mano en el bolsillo, ¿no? Exactamente. A nivel de fraude, de corrupción y de cibercrimen, lo que se hace es que se implementan programas antifraude, anticorrupción y anticibercrimen que lo que hace es proteger a las compañías. ¿Cómo se hace? Se hace una evaluación de riesgos 100% donde analizamos todos los procesos de esa compañía y al analizarlos se identifican tanto las debilidades, que son esos riesgos, y esas posibles fortalezas o esa implementación de controles que lo que hace es fortalecer a la compañía y genera mayor oportunidades a la vez de protección de la misma. ¿Qué nos encontramos de curioso? Que el 90% de las empresas no contaban con una evaluación de riesgos, lo que hace y demuestra que pues el 90% de las empresas encuestadas estaban en mayor riesgo. ¿Y a qué le llamamos, para que la gente nos entienda, la gente de a pie normal, que es una gestión de riesgos dentro de una empresa? Un proceso de evaluación de riesgos consiste en sentar a todas las personas relacionadas en la compañía, es decir, a los que ejecutan el proceso, tanto como aquellos que lo controlan. Y cuando los sentamos, entendemos primero qué actividades son las que se están desarrollando y después de entender qué actividades, qué riesgos son los que están relacionados. Es decir, si yo te digo a ti, si vas a pasar la calle en este momento, ¿qué podría pasarte? Entonces tú me puedes decir, no, mira, puede que me accidente, puede que pase perfectamente, puede que todo ocurra y funcione normal. Entonces es precisamente eso lo que intentamos hacer, pero obviamente a una escala mucho mayor, entender cuáles son esos riesgos y tú me dirás, no, mira, pues para que yo pase la calle sin ningún problema, yo miro para el lado y lado o paso por el semáforo. Entonces esos son los controles que nosotros en la vida real implementamos y pues son los que implementaría la compañía, pero pues a una escala completamente Bueno, diferente. imagino que los empresarios pequeñitos, hombre, están más pendientes de por dónde pueden tener fugas, porque también cualquier tipo de fuga los afecta muchísimo más, pero en grandes compañías, donde hay ya muchos empleados y mucha diversificación de personal, los riesgos son más grandes, ¿no? Bueno, es ¿O que eso no? depende. Exactamente, eso depende porque el riesgo está. De hecho, el riesgo es la actividad que tenemos todos, ya no más con existir, pues con hacer una actividad. Las empresas siempre van a tener ese riesgo. ¿Qué pasa entre las pequeñas y medianas empresas? La AXFE hace unos años nos decía que las empresas más pequeñas suelen tener menos controles. Entonces, no es que tengan más riesgos, es que al tener menos controles, pues van a sufrir más las consecuencias de esos riesgos. Las grandes empresas, como tienen actividades desarticuladas, pues eso en sí se vuelve un control y hace que la compañía tenga un sistema de protección más fuerte.
Además de descubrir con esta autoevaluación que el 90% de las empresas pues, no tenían este tipo de controles de riesgos, ¿qué más ha descubierto? Bueno, identificamos que habían solo 35% de las empresas contaban con herramientas de análisis de datos, lo que significa que además de que ponemos controles sencillos como el tema de políticas, como el tema de revisiones, aprobaciones, también se implementan herramientas tecnológicas que lo que hacen es que funcionan como ese teléfono pues de Batman, que cuando hay algún problema, tú llegas y recibes la señal y vas y generas o solucionas el problema. Este tipo de herramientas son muy buenas y ayudan a las compañías, pero pues al implementarlas efectivamente es que pueden ayudar. Entonces es un porcentaje bajo realmente. También identificábamos que el 20% de las compañías contaban con un canal ético. Ese canal ético funciona muy similar como este señal de Batman que yo te contaba, porque lo que hace es que todas las miembros de la compañía se vuelven parte de esa solución. Y al ser parte de la solución, significa Es un que compromiso más moral, ¿no? Que otra cosa. exactamente, primero que con ese compromiso moral comunican esas irregularidades que ellos conocen o que creen que conocen y la empresa tiene oportunidad de detectarlas en menor tiempo. Al detectarlas en menor tiempo hay menores pérdidas. Entonces, el 20% para un canal ético eficiente es muy, muy bajo, al igual que un porcentaje del 17% de un plan de respuesta. Eso significa que si yo tuve una situación de fraude, de cibercrimen o de corrupción dentro de mi compañía, es más fácil responder si todos sabemos qué tenemos que hacer. Es como cuando vamos a tener un derrumbe o cuando vamos a tener alguna situación. Si nos dicen qué tenemos que hacer, vamos a responder mejor. Pero al 17% de las compañías solamente contaban con un plan, lo que significa que por ejemplo, cuando hay un cibercrimen, la situación una vez se materializa, dada la experiencia, ha demostrado que no es una sola situación la que puede presentarse, sino que el defraudador o el hacker en este caso puede hacer varios intentos consecutivamente. Si no se genera un plan de respuesta efectivo, pues puede que caigamos varias veces en la misma situación. Lady, te pregunto algo. Todo esto que me estás contando, yo lo siento, lo veo desde mi ignorancia de buen gallego, que no somos tan ignorantes, déjame aclararlo. Pero lo veo como que es normal fuera de la situación del COVID. Pero ¿qué cosas del COVID puntuales ha arrojado esta autoevaluación? Porque yo, todo lo que me has dicho, pues la compañía mía, que somos una porquería de compañía, pequeñita y tal, pues yo veo, me puedo reflejar en eso, pero no dentro del tema del COVID, sino de forma tradicional. Pero ha habido cosas muy puntuales que se han detectado relacionadas con el COVID. Claro, a nivel sobre todo de cibercrimen hubo un aumento muy importante de la cantidad de hechos que sucedieron. De hecho, en Centroamérica y en Costa Rica hubo varios bancos que se afectaron por este tema de los hackers que estuvieron entrando en las bases de datos y sacando dinero de los clientes del banco como Pero tal. eso lo hacen Entonces, normalmente, no necesariamente por COVID, ¿no? claro, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que cuando todos nos fuimos a teletrabajar, Ajá. utilizamos servidores diferentes. Entonces, al tener servidores diferentes de información, esos servidores hizo que fuéramos más accesibles. Esa es una que demostró que evidentemente el COVID afectó. ¿Qué otro afectó? El tema del aumento en el fraude fue porque nosotros estábamos teletrabajando y los controles en algunas compañías están hechos 100% con revisión documental o manual. Al no existir esa revisión documental o manual, pues estos controles no fueron efectivos y los fraudes están comenzando a aparecer al interior de las compañías. De hecho, hemos visto un aumento en la cantidad de investigaciones y situaciones e irregularidades que se están comunicando por medio de canales éticos. ¿Qué otra cosa hemos identificado? Que la protección de la información fue 100% afectada. Por ejemplo, en nuestra autoevaluación identificamos que solo el 24% de las compañías
tenía herramientas de protección de datos, y estas protecciones de datos, ¿por qué se debilitaron? Muchos porque la estructura que manejan las compañías, dependiendo del tamaño evidentemente, pero muchas lo que hacen es que conservan los documentos físicos en su oficina, en el archivador, y pues al yo estar en mi casa, evidentemente la protección y el manejo de datos, así como bases de datos, comenzaron a sufrir ciertas situaciones, y eso también se vio afectada con el tema del cibercrimen. Otro punto en el que se vio afectado y que nos continúa afectando, de hecho, las encuestas dicen que va a continuar, es el tema de los litigios y el reclamo de seguros. Lamentablemente con el COVID no hay posibilidad, o pues digamos que la mayoría de las pólizas se protegen frente a las pandemias. Entonces, depende el seguro, va a ser posible, y la situación va a ser posible o no hacer un reclamo de seguros. Pero en el caso de litigios, sí hubo un incremento porque hubo una ruptura efectiva entre los contratos que se estaban gestando y las operaciones que se estaban realizando. Al tener esa ruptura, evidentemente las contrapartes están siendo afectadas. ¿Qué pasó? Que es solamente el 42% de las compañías analizaron los compromisos que pueden representar algún tipo de incumplimiento, y el 22% tenía dentro de ese análisis un análisis, incluyó factores de probabilidad de impacto, lo que significa que ellos tampoco sabían qué tanto iban a poder salir afectados frente a la pandemia. ¿Algo que haya salido de esta autoevaluación de cara al año 2021? ¿Algún tipo de recomendación? Claro que sí. De hecho, nuestra autoevaluación incluyó ciertas recomendaciones eh, para apoyar a las compañías medianas y grandes que de pronto no tienen un sistema tan desarrollado. En sí fueron 6 pasos o 6 ideas importantes o principales para que las empresas comiencen a trabajar. Una era actualizar o implementar un proceso de evaluación de riesgos de la que hablábamos al comienzo de esta entrevista, entendiendo cómo el fraude, cómo el teletrabajo, cómo el cibercrimen puede afectar a mi compañía y pues cómo me protejo. Una vez hayan entendido esa partecita, se van a ir a la segunda parte, que es ese diseño de políticas y procedimientos, ya sea para diseñarlas o crearlas o actualizándolas, donde incluyan todos estos controles que revisaron pues en el primer punto. En el tercer punto vamos a hablar de ese canal de denuncias y ese establecimiento, muchas veces porque puede que exista un canal de denuncias, pero no sea 100% efectivo o nadie en la compañía tenga credibilidad o confiabilidad en el mismo. La otra es analizar muy bien las situaciones de cibercrimen de su compañía. Una es qué servidores estamos usando, si tenemos para comunicarnos con tercero en caso de sufrir un incidente, qué políticas tenemos de protección de datos, y otro que es muy importante es comenzar a educar a los empleados en temas de phishing, el tema de malware, en tema de extracción de información, de manejo de bases de datos, precisamente para no ponerle las cosas muy fáciles a los defraudadores. Comenzar a hacer comunicaciones muy fuertes en estos temas, no solamente a nivel de cibercrimen, sino de fraude y corrupción. Y el último es hacer un análisis de cómo algunos incumplimientos podrían afectar a la compañía y de si esos situaciones, qué tanto impacto y qué tanta probabilidad tendrían al final de la compañía y de la situación que se está presentando. Lady, muchísimas gracias. Una conversación súper interesante con muchas recomendaciones a tener en cuenta y un análisis de todo lo que ha supuesto el COVID, pero en temas ya de fraude, de cibercrimen, de litigios, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos con Lady Garzón, gerente de servicios forenses y de integridad de EI. Muchísimas gracias, Lady. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.